Diapositiva Sí, profe. de Sí la se 10. ve, ¿Ah? sí se ve. Ya, pero no están viendo el escritorio, están viendo ya la diapositiva Sí, de se ve Euro. la diapositiva de uropatología. Ya, qué bueno, es que a veces no estaba funcionando eso. Ya. Y entonces, en la clase de hoy vamos a hablar de riñón y de sistema excretor urotelial principalmente. Recuerden, este es un riñón normal, ¿cierto? Ven que tiene una cápsula delgadita, brillante, tiene al corte, bueno, y la superficie debería ser lisa, brillante. Al corte, acá tenemos la corteza, voy a poner el puntero láser. ¿Alguien va a grabar la clase, chicos? Yo no puedo grabarla. No, profe, siga nomás. Ya. Entonces, este es un riñón normal, ¿cierto? Que tiene acá la corteza, acá la médula, acá va el hilio y acá está la pelvis renal, ¿cierto? Con el hilio renal y el sistema excretor, que sería el inicio del uréter. Histológicamente hablando, recuerden que están los glomérulos. Acá están los glomérulos normales que tienen varios capilares y además tenemos los túbulos que están los túbulos proximales, los distales y cada una de estas estructuras tiene una membrana basal que la podemos destacar con la tinción de paz que se ve acá bien fucsia. Bueno, siempre en los órganos podemos hablar de patologías que sean inflamatorias y neoplásicas, ¿cierto? Respecto a patología inflamatoria, eh, están las pielonefritis que corresponden a una infección del riñón con destrucción del tejido renal y compromiso de la vía urinaria. Puede ser focal o puede extenderse y puede comprometer todo el riñón. ¿Ya? Ahora, las pielonefritis las podemos clasificar según su evolución en pielonefritis que sean agudas y crónicas. Y en general las agudas se observan asociadas a infecciones de la vía urinaria. eh, Pueden tener distintos factores predisponentes y ustedes lo que van a observar son focos purulentos que sean a nivel de la corteza o de la médula y que pueden extenderse y formar abscesos perirrenales y ser realmente una urgencia. En general, estos pacientes están bien decaídos, pueden debutar con un shock séptico, una infección que es grave, ¿ya? La pielonefritis crónica, en tanto, es una inflamación predominantemente que afecta el intersticio renal, y destruye el riñón y produce atrofia y signos de organización. Ustedes van a tener, en vez de este infiltrado inflamatorio de neutrófilos, que es característico de la pielonefritis aguda, ustedes van a tener infiltrado inflamatorio principalmente linfoplasmocitario, además de fibrosis y según la cronicidad que tenga puede llevar a retracción, deformación del sistema pielocaliciario, etcétera, ¿ya? Este infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario va produciendo además una glomerulosclerosis, o sea, una fibrosis de los glomérulos, se van a atrofiar los túbulos con material coloideo y también se van a esclerosar los vasos. ¿Qué factores son predisponentes para la pielonefritis? Bueno, el reflujo vesicoureteral. Ya no sé si ustedes han visto, pero cuando existe, por ejemplo, una alteración en el ángulo de llegada de los ureteres a la vejiga, eso produce una mayor predisposición a un reflujo desde la vejiga hacia el uréter. Y eso produce, es uno de los factores predisponentes para las infecciones urinarias, principalmente en los chiquititos. ¿Ya? También obstrucciones como son, por ejemplo, los cálculos, por lo mismo, por esa misma vía también los factores que son metabólicos, la inmunosupresión porque produce que los pacientes tengan menos capacidad para defenderse frente a una infección invasiva y factores quirúrgicos como por ejemplo alguna brida que produzca una obstrucción, brida abdominal me refiero, ¿ya? Lo estoy tratando de avanzar.
¿Cómo se pueden diseminar? O sea, una infección urinaria puede tener distintas vías de llegada. Una al riñón. Una es por la vía ascendente, que es la más frecuente. Desde la vejiga suben las bacterias, principalmente cuando hay un reflujo vesicoureteral y producen una infección que es retrógrada, ¿cierto? Desde distal hacia el riñón. También una infección que sea hematógena, o sea que por la vía sanguínea ustedes tengan un microorganismo que sea muy patógeno, una alta patogenicidad, y que sea capaz a través de los glomérulos pasar a la vía, al riñón. Por vía linfática también desde el intestino y la vejiga urinaria, o también, por ejemplo, que tengan ustedes una diseminación directa, o sea, infección directa, o por contigüidad, por ejemplo, ¿a alguien se le ocurre algo de algo directo? Por ejemplo, una fístula, ¿ya? Una fístula en un paciente que tenga una enfermedad diverticular del colon, una fístula hacia la vejiga también, o un cáncer que esté fistulizado, un cáncer de cuello uterino, por ejemplo, o desde el recto. Ya. La infección ascendente va a producir que ustedes van a tener estos polimorfos nucleares neutrófilos, o sea, las células efectoras de la inflamación aguda van a estar principalmente a nivel de la luz de los túbulos porque es retrógrada desde la vejiga al uréter hasta el sistema pilocaliciario y después llega a los túbulos, ¿ya? Entonces van a tener compromiso del epitelio y desde ahí traspasan el epitelio de los túbulos y pasan al intersticio renal con una destrucción variable de los túbulos. Además, los glomérulos y los vasos van a estar relativamente conservados, los túbulos pueden verse dilatados y hay amplias zonas con infiltrado inflamatorio que alterna con otras zonas que van a estar respetadas con focos de absedación. Acá estamos viendo un epitelio remanente tubular con infiltrado extenso agudo de neutrófilos. También esta diseminación puede ser hematógena, que a través de esta localización, ¿dónde va a estar principalmente localizado? A nivel de la corteza. Ustedes van a ver varios focos purulentos a nivel cortical, porque es donde están los glomérulos, ¿ya? Desde los glomérulos pasa la bacteria hacia el intersticio renal. No retrógrado, entonces en general hay poco compromiso de los túbulos. En esta foto, por ejemplo, estamos viendo un infiltrado inflamatorio que es principalmente glomérulo céntrico, están saliendo desde ahí del glomérulo, más que no están dentro del lumen de los túbulos. Este es un ejemplo de una pielonefritis aguda. Ven que, a ver, ¿quién me puede dar características de este riñón? Bueno, está hiperémico, también está edematoso. ¿Ya? Igual, bueno, también se ven como pequeñas zonas blancas y como puntitos. Pueden Eso. ser Son los focos diseminaciones, purulentos que están sí, localizados ¿dónde principalmente? en la corteza. Eso, en la corteza, ¿cierto? Ya, muy bien. Entonces tenemos un riñón que está congestivo, edematoso, hiperémico, con esos focos blanquecinos amarillentos en la superficie. Esta es una imagen de una pielonefritis crónica. ¿Cómo se ve la superficie renal? La superficie renal ya no se ve lisa, brillante, o sea, no se ve lisa, sino que tiene estas hendiduras que en el fondo son cicatrices. Estas cicatrices son las que dejan las pielonefritis agudas. Entonces, varias pielonefritis agudas sostenidas en el tiempo producen esta deformidad renal. Y en la histología habíamos dicho que se produce una esclerosis de los glomérulos, ¿ven? Atrofia, se ve una fibrosis, un infiltrado inflamatorio y los
túbulos tienden a dilatarse, produciendo lo que se llama una tiroidización tubular. Entonces, una pielonefritis aguda cura con una cicatriz, se produce una extensión a puede llegar a ser una pielonefritis flegmonosa, producir un cuadro con absceso y ser muy agresivo, ¿ya? Y termina a veces hasta siendo con una resolución quirúrgica, ¿ya? Si estas pielonefritis siguen en el tiempo, ustedes van a evolucionar a una pielonefritis crónica. Ya la pielonefritis crónica va acumulando más cicatrices y estas cicatrices la llevan a la atrofia. em, y bueno, los factores pueden ser distintos, como si ustedes no modifican estos factores predisponentes, estas pielonefritis van a sostenerse en el tiempo, ¿ya? Y también es importante considerar que los pacientes, sobre todo los que están con sonda permanente, empiezan a estar colonizados por bacterias que son mucho más agresivas y resistentes a los antibióticos. Una pielonefritis crónica en el tiempo puede llevar a insuficiencia renal. Un tipo de pielonefritis crónica son las pielonefritis crónicas santogranulomatosas, que están caracterizadas por este infiltrado inflamatorio granulomatoso, principalmente con macrófagos cargados de lípidos, y por eso se llama santo-granulomatoso, ¿ya? En general, se ven asociados a la presencia de cálculos renales en el sistema pielocaliciario y tienden a ser unilaterales y no se asocian a falla renal hasta estadios bastante avanzados. Ahora, estos riñones en general van a estar muy grandes, aumentados de tamaño, adheridos a grasa perirrenal, con dilatación de los cálices que suelen estar ocupados por este material purulento. Van a tener también áreas amarillentas, blandas o friables, que se ven como abscesos. Miren, en verdad, vean el tamaño de este riñón, que tiene varias adherencias al tejido adiposo perirrenal, produce como una masa, y estas lesiones quísticas que están viendo ustedes es el sistema pielocaliciario dilatado, un sistema pielocaliciario dilatado con los cálculos endoluminales, ¿ya? Y con este material blanquecino amarillento que va a estar a nivel pielocaliciario, ¿ya? Estos son los típicos cálculos que no sé si ustedes los han visto, que tienen distintas formas, que se llaman los cálculos coraliformes. Y esos cálculos que están como obstruyendo fijos en este riñón producen este moldeamiento del sistema pielocaliciario y estas áreas purulentas. En la histología van a observar macrófagos cargados con con lípidos, y por eso se llaman xantomatosos, células gigantes multinucleadas, áreas de necrosis, calcificaciones, acentuada inflamación, fibrosis y atrofia tubular. Estos son los macrófagos xantomatos, que tienen un aspecto epitelioide, con un núcleo grisáceo blando y con un citoplasma espumoso. ¿Por qué son importantes estos casos? Porque es el diagnóstico diferencial eh, con el diagnóstico diferencial importante ¿con qué cree usted? De cáncer de riñón. Sí, porque produce una masa grande, ¿ya? Ya. Entonces, en general, estos casos los opera, y ahí el descarte es que tenga una neoplasia maligna. En respecto a patología neoplásica, cuando hablamos de tumores, tenemos que pensar que existen lesiones que son benignas y otras que son malignas, y que también tienen distinta origen según la estirpe. Pueden ser de origen epitelial, no epitelial y otros, ¿ya? Respecto, dentro de las lesiones benignas, que está el adenoma renal, son lesiones que son muy raras. En general están a nivel de la corteza y tienen un aspecto tubulopapilar. Tienden a considerarse como una lesión que es preneoplásica, ¿ya? Y ven, tumores pequeños, azulados, que tienen estas estructuras tubulopapilares,
ven acá con mayor detalle, este es el riñón normal y acá estamos viendo esta proliferación tubulopapilar. Son lesiones, como les dije, que son atípicas pero pequeñas. Acá estamos viendo la interfase entre el riñón y la lesión. Esto es para que las conozcan, porque no es lo más frecuente, no es lo que vamos a preguntar, sino que es para que vean que se considera una lesión preneoplásica. Otra de las lesiones es el oncocytoma, que está también dentro de esta categoría como las lesiones benignas renales. Este ya es más frecuente y es importante que lo conozcan, tiene una prevalencia del 5%. Y bueno, es importante porque pueden ser grandes y su diagnóstico diferencial efectivamente es que sea cáncer. Es una neoplasia benigna renal que se origina en las células intercaladas. Estas células intercaladas tienen muchas mitocondrias y por eso el color de este tumor es de color caoba, ¿ya? Las mitocondrias le dan un aspecto, ven a las células, que es de amplio citoplasma eosinófilo granulado y que además en el fondo tienen estas estructuras como tubulares. En la macroscopía, ¿qué destaca? ¿Cómo podrían describir esta lesión? ¿Alguien me puede decir cómo la describiría macroscópicamente? Es como una lesión estrellada. Mira, la lesión es todo esto, ¿ya? Una lesión de borde expansivo, de color caoba, con área fibrosa estrellada central. Muy bien. Y este es el riñón remanente que está desplazado. Ya. Bueno, entonces para que recuerden lo que es el oncocitoma. Otra lesión es el angiomiolipoma, que es un tumor que está constituido, que es benigno, pero hay algunos que se comportan de manera agresiva, pero en general la mayor parte son benignos y que está constituido, como dice su nombre, angio, vasos, mio por músculo y lipo por tejido adiposo, ¿ya? Em, es un tipo especial de familia de unos tumores que se llaman pecomas que son parte de células, que son tumores que se originan en unas células epiteloideas que son perivasculares, ¿ya? Estos tumores pueden asociarse a ciertas patologías como la enfermedad de von Recklinghausen o la enfermedad von Hippel-Lindau, dentro de todos, pero principalmente con la esclerosis tuberosa. Ahora, ¿por qué es importante que ustedes lo conozcan? Que estos tumores que pueden ser esporádicos, la edad promedio en general es de pacientes más jóvenes que un cáncer renal, pero es por sus síntomas y complicaciones. El síntoma frecuente es dolor en los flancos del abdomen, pero tienden a ser tumores que no son encapsulados, que van a estar ahí a nivel retroperitoneal. Su inmunomarcación, estudio inmunohistoquímico son estos, pero quiero que lo recuerden porque estos tumores debutan cuando se complican, generalmente, y con hemorragia porque se rompen. Y son unas hemorragias muy importantes. ¿Por qué? Porque tienen un componente vascular el tumor. Entonces, es muy rara la transformación maligna, pero miren qué grande pueden ser, asociados y adheridos al riñón. Es todo este tumor. Acá está el riñón, que está cortado, ¿ven? Y estamos viendo esta lesión que es lobulada, con tejido adiposo, área fibrosa, que puede debutar por estas grandes hemorragias. Y en la histología, una lesión que tiene tres componentes, acá está el riñón remanente y acá estamos viendo el componente de tejido adiposo, el componente fuso celular y el componente de tejido muscular. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? No, profe. Ya. Dentro de las neoplasias malignas, esta es como la clasificación de la OMS de los tumores, pero quiero que conozcan que el más frecuente es este, el carcinoma renal de células claras, ¿ya? Bueno, y en los niños es importante que conozcan el tumor de Wilms. El carcinoma renal de células claras es el tumor que tienen que principalmente recordar del riñón, ¿ya?
que corresponde, son los tumores malignos más frecuentes del riñón. em, y bueno, corresponden al 85% del tipo histológico de los tumores renales, porque existen otros menos frecuentes, y también corresponden al 3% de todos los tumores viscerales, ¿ya? Este tumor o sea, es de predilección en el género masculino y en pacientes de mayor edad, desde los 60 años. Tiene ciertos factores predisponentes, como por ejemplo los pacientes con tabaquismo, pacientes con enfermedades quísticas renales, los pacientes que se dializan, que tienen un riñón crónico, esclerosis tuberosa, y hay formas que son esporádicas y otras familiares asociadas a la enfermedad von Hippel-Lindau. ¿Cómo debutan estos pacientes? Por la tríada de Bouillon clásica, que se caracteriza por dolor lumbar, por tumor lumbar y por hematuria. Pero si ya un paciente tiene hematuria, en general uno dice que tiene una enfermedad avanzada porque tendría compromiso de la vena renal, ¿ya? Estos pacientes o sea, estos tumores en general ha ido aumento y cada vez se pesquisan de manera inicial porque, no sé, por alguna paciente le hacen una ecografía abdominal de control por eh, eh, algún dolor de otra causa y ahí pueden encontrarlo y por eso estos hallazgos incidentales han ido en aumento. ¿Ya? Y bueno, estos pacientes también pueden tener síndromes paraneoplásicos como Cushing, disfunción hepática, etcétera. Estos tumores se originan en el epitelio tubular y la mayor parte de los casos corresponden al tipo convencional que se llama de células claras, que es la mayor parte, 70-80%. Estos tumores macroscópicamente se caracterizan por ser de borde expansivo con áreas, es un tumor que es dorado, amarillento, que puede tener áreas de necrosis y hemorragia. Se ven más frecuentes, como dice acá, en pacientes que tienen enfermedad von Hippel-Lindau y se asocia a la pérdida de genes supresores tumorales. En este caso estamos viendo riñones que están deformes, ¿cierto? Con aumento de volumen y al corte, una lesión de borde expansivo, pero de color dorado con áreas brillantes, otras blanquecinas gelatinosas. Acá estamos viendo otra foto, que también el riñón está abierto como libro, ¿cierto? Y nos llama la atención que en el polo superior tiene esta lesión de borde expansivo, amarillenta, con áreas de hemorragia, otras más sólidas, blanquecinas, pero lo amarillento es como lo clásico, ¿ya? Podemos acá tener una lesión amarillenta, acá además está como comprometida porque se ve un borde expansivo de la vena renal. En estos otros casos tenemos estas lesiones que son multiquísticas, ¿ven? Con tabique, que también uno las muestrea para saber si eso es cáncer. Cuando ustedes tienen una lesión que es predominantemente quística, porque el tumor del carcinoma de células renales puede ser sólido o quístico, en general son sólidos, pero también existen las variantes multiquísticas. Entonces, cuando los operan, cuando en la ecografía encuentran hallazgos sospechosos como múltiples tabique, área sólida, etcétera. En la histología, este tumor que yo les había mencionado que es dorado, tiene una razón de ser, y es porque está constituido por células que tienen muchos lípidos en su citoplasma, y por eso se ven acá blanco, porque es un citoplasma ópticamente vacío. Ven acá, estamos viendo esta imagen histológica que vemos esta proliferación de células epiteliales de contornos bien definidos, poligonales, y que el citoplasma es ópticamente vacío. ¿Por qué? Porque debería haber lípido, no líquido, lípidos de grasa. Entonces, con el procesamiento de las biopsias histológicas, eh, para poder ser procesado va a baterías que yo les mostraba al inicio, que tienen alcohol, silol y deshidratan esta grasa y sale. Vamos a ver distintas fotos de carcinomas de células claras. Acá estamos viendo entonces una lesión de borde expansivo, ¿cierto? Constituida por una proliferación sólida de células que con mayor aumento estamos viendo que tienen borde poligonal identificable, núcleos
de tamaño variable, pero acá estamos viendo un nucleolo prominente. Esto es un estudio inmunohistoquímico con CD10 que marca el citoplasma. Estoy tratando de avanzar, pero no avanza esto, perdón. Ya. Les dije que el núcleo en esta foto anterior tenía un nucleolo prominente, ¿cierto? Entonces, para que ustedes conozcan, existe la graduación para saber que determina un pronóstico también. Y eso se ve con la graduación de ISUP, que es la Sociedad Internacional de Patología Urológica, y que también está el ISUP en próstata, en el riñón también. Y acá los divide según las características del núcleo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá ustedes están viendo el núcleo prominente. Eso es un ISO de alto grado. Entonces, en estas fotos estamos viendo distintos ejemplos, en lo cual, por ejemplo, vemos uno que es grado 1, un grado 1 que no, el núcleo es chiquitito como un linfocito y ustedes no distinguen el núcleo. Esperen un poquito que voy a cerrar acá una puerta. Ya, en la cual ustedes no son capaces de distinguir el nucleolo. Eso es un ISUP grado 1. El grado 2 ya es cuando se ve un poco con la magnificación. El grado 3 es que ya es muy prominente el nucleolo. Ven que acá con este simple aumento nosotros somos capaces de verlo. Y estos otros son grados 4 de distintas formas, ¿ya? Esto es porque tiene células gigantes multinucleadas, grandes, otras que tienen mucho pleomorfismo, áreas fusadas, sarcomatoides se llaman, y estas son las áreas rhabdoides. Todas estas características hacen que el tumor sea de muy, muy alto grado. La etapificación va a ir de acuerdo al compromiso de estructuras a distancia, porque los tumores renales pueden invadir la vena renal y formar trombos hacia la cava, ¿ya? En general, las metástasis de riñón pueden ser a pulmón y a hueso, pero es importante que ustedes recuerden que el carcinoma renal de células claras se caracteriza por hacer metástasis muy raras. O sea, de repente hace una metástasis cutánea, otra, en lugares que no son habituales, así que es uno de los cánceres tramposos. Eh, los tumores, cuando son sólidos, ¿cómo, cómo se etapifican en el té? ¿Se acuerdan? Ya, en los órganos que son sólidos, se van a etapificar respecto al tamaño y compromiso de otras estructuras, como es, por ejemplo, compromiso de la vena renal, de la glándula suprarrenal o de la fascia gerota, ¿ya? Y si es que la atraviesa, ya estamos hablando de un T4. Y el resto, el N y el M, es la presencia de compromiso de ganglio o metástasis. Los estadios, bueno, son diferentes. Según el compromiso de estas estructuras, no es necesario que se sepan ustedes los estadios, simplemente sí me interesa que sepan que el TNM va a ir cambiando según el tamaño y el compromiso de las estructuras adyacentes, como es la glándula suprarrenal y la fascia gerota. Y así ustedes ven que en verdad la sobrevida de estos pacientes a 5 a 10 años en los estadios iniciales es mucho mejor que cuando además tienen compromiso de la vena renal o de la fascia, ha traspasado la fascia de Gerota, ¿ya?
Pese a eso, el tratamiento, para que ustedes sepan, es quirúrgico, ¿ya? Porque las drogas antitumorales en general no tienen mucho éxito, salvo nuevas terapias que se han ido realizando, como es la inmunoterapia. Voy a enchufar acá la batería porque se está quedando sin batería. Ya. ¿Dudas hasta ahora? ¿Todo bien, profe? ¿Ya? ¿Por qué entonces estos tumores son de color dorado? ¿Por los lípidos, profe? Eso, súper bien, por el contenido de lípidos que tiene el citoplasma en las células tumorales, ¿ya? Los factores pronósticos principales de este tumor sería, bueno, aparte del T, el tamaño, que es lo principal, más el compromiso de los vasos sanguíneos, la grasa perirrenal, la invasión de la glándula y metástasis, porque en el fondo todas estas características son las que determinan el TNM. El grado nuclear es muy importante, ¿ya? El tratamiento es principalmente quirúrgico, como les había mencionado. Otra de las neoplasias malignas que es importante que la conozcan, principalmente por el grupo etario al cual afecta, es el tumor de Wilms. El tumor de Wilms o nefroblastoma es un tumor renal de la edad pediátrica, ¿ya? Es el tercer tumor en frecuencia de los niños y se asocian a una mutación por inactivación del gen supresor tumoral, ¿ya? Del WT1. Estos tumores macroscópicamente son diferentes que el carcinoma renal de células claras, tienden a ser nodulares, pero blanquecinos y blandos. ¿Ya? Ahí, así son. ¿Ven? No, multinodulares, blanquecinos, distinto al anterior, y tienen tres componentes a la histología. ¿Ya? Son tumores embrionarios. En general, los niños tienden a tener estas neoplasias indiferenciadas de alto grado. Tienen el componente que es de blastema, de estroma y de epitelio. Entonces, este es el componente blastomatoso, este es el componente estromal fusocelular y este es el componente epitelial que forma como estas estructuras tubulares. Estos tumores entonces son de alto grado y son de la edad pediátrica el tumor de Wilms. Bueno, el riñón también puede ser asiento de metástasis y cuando en general ustedes observan metástasis es como que fuera una pielonefritis aguda sistémica porque estas metástasis van por la sangre. Entonces son multifocales, principalmente localizados a nivel de la corteza renal. ¿Dudas hasta ahora? Ya, entonces ahora vamos a hablar de las lesiones vesicales. Recuerden que este es el epitelio transicional clásico de la vejiga. Perdón, me equivoqué. Ya, este es el epitelio de revestimiento clásico de la vejiga, que es un epitelio se llama transicional o urotelial, que son pocas capas celulares. Después tenemos una lámina propia, que es de tejido conectivo laxo, ¿cierto? Y acá las fibras musculares del detrusor. El epitelio transicional urotelial tiene dos tipos celulares, que son las células tradicionales acá pseudostratificadas y acá están las células en paraguas, que se ven así como que fuera un paraguas como lobuladas, se ven en la superficie. Este epitelio en general tiene menos de 7 células de espesor. Tumores vesicales, bueno, una amplia familia también de tumores. Existen lesiones que son benignas, otras que son malignas, y también la vejiga pueden tener otras neoplasias como son neoplasias melanocíticas, de tejidos blandos, etc. Estas lesiones, respecto al origen epitelial, además podemos clasificarla entre lesiones que son no invasivas y lesiones invasivas. Dentro de las no invasivas son aquellas que tienen atipia, pero que no han traspasado la membrana basal, como es el carcinoma in situ, el carcinoma urotelial papilar de bajo grado, el de alto grado y otros, ¿ya? Que son menos frecuentes. Este es el papiloma vesical clásico, que estos pacientes van a debutar en general por una hematuria, ¿ya? Hematuria o infecciones recurrentes en caso de que, por ejemplo, estén en el tracto de llegada de los ureteres, ¿ya?
eh, en la cistoscopía se ven como una masita granular rojiza. Y en la histología estamos viendo que están formados por estructuras papilares revestidas por urotelio sin atipia citológica y que no ha aumentado mucho el espesor. ¿Ven? O sea, no hay más de 7 células en este espesor. Estas lesiones son arborescentes hacia el lumen de la vejiga y no determinan invasión. ¿Dudas de esto? Ya, después tenemos el carcinoma urotelial, el carcinoma urotelial que es el tipo histológico más frecuente de la vejiga, puede tener un origen multifactorial y se caracteriza por pacientes que tienen hematuria, síntomas de infección, tisuria, y pueden debutar también con hidronefrosis según el grado de compromiso de los ureteres, ¿ya? Representan los tumores vesicales, dentro de todos los carcinomas de la vejiga, o sea, uroteliales, perdón, de ese tipo histológico, la mayor parte ocurre en la vejiga. Y es el tumor maligno más frecuente del aparato urinario y la segunda neoplasia maligna más habitual del aparato genitourinario después del cáncer de próstata. O sea, de todas estas clases de uro, lo más frecuente es el cáncer de próstata, después el de vejiga y después el cáncer de riñón, ya el de células claras. Factores de riesgo sería el hábito tabáquico, estar expuesto a aminas aromáticas, como por ejemplo todas estas cosas que tienen colorante, y compuestos como agua o arsénico. De hecho, uno de los lugares en Chile que tiene una mayor tasa de cánceres uroteliales es Antofagasta, ya por la exposición a arsénico anterior. Respecto a la localización, la mayor parte de estos tumores se localizan a nivel de la pared, las paredes laterales de la vejiga y pueden tener distintos aspectos macroscópicos, o sea, o se coloca como una lesión exofítica hacia el lumen o endofítico infiltrando la pared o ambos, ¿ya? Acá, por ejemplo, estamos viendo una vejiga que está abierta como libro, acá pared lateral, este es la próstata acá, y este es el fondo de la vejiga y la parte anterior de la vejiga está levantada acá hacia atrás. Y acá estamos viendo estas lesiones granulares que están en el lumen. En este otro corte, no sé si logran visualizarlo, pero el lumen de la vejiga está acá y estamos viendo acá la capa muscular y esta lesión que es blanquecina que infiltra la pared. Acá este tumor, también la vejiga está abierta y tiene múltiples lesiones, tanto vesicales como perivesicales, granulares, eosinófilas, que en el fondo son también todas estas lesiones epiteliales, granulares, papilares. Entonces, toda esta familia es de la que estamos hablando, los papilomas, los carcinomas no invasivos papilares de bajo grado, los de alto grado, pero todas estas lesiones son no invasivas, hasta llegar al carcinoma urotelial infiltrado. Las neoplasias uroteliales no invasivas, como les había mencionado, principalmente están estas que son las papilares, que pueden ser de bajo o alto grado, y el carcinoma in situ urotelial, que por definición es de alto grado, ¿ya? De nuevo acá vemos una lesión que forma unas papilas, ¿cierto? Que son las papilas, yo le había mencionado que son como unos dedos, con un eje vascularizado conectivo y que están tapizadas por epitelio. Acá con mayor aumento estamos viendo este eje fibroconectivo que está acá vascularizado y revestidas por este urotelio. Respecto al pronóstico, estos pacientes en general tienen un promedio de edad de 58 años y pueden tener recurrencia. En general, estas lesiones, los pacientes tienen que tener seguimiento porque pueden tener un cierto porcentaje de recurrencia y cuando van recurriendo, van progresando a carcinomas uroteliales que en general se dice que son de bajo grado. También tenemos las neoplasias uroteliales papilares no invasivas de, bueno, toda esta familia que son varios tumores, pero recuerden que les dije que está el carcinoma urotelial de bajo grado, el carcinoma urotelial papilar de alto grado. Ay, me equivoqué. Perdón, avancé hasta el final. Ya. El carcinoma urotelial papilar de bajo grado es aquel carcinoma que también es no invasivo,
que tiene una proliferación del número de capas de células, ¿ven? Mejor se los muestro acá con la fotito. Acá proliferaron, ustedes tienen más de 7 capas celulares, pero la celularidad es bastante monótona. Acá está el eje fibroconectivo. Ven que la macroscopía se ve como una lesión digitiforme, pero no invade. Acá tenemos otro ejemplo de lo mismo. Ven que hay más de 7 núcleos acá proliferados, pero la celularidad, las características de las células son bastante homogéneas. Estos tumores tienen escasas mitosis y que es importante que cuando se diagnostican tienen una recurrencia de un 60%, o sea, tienden a recurrir mucho, pero a progresar poco, ¿ya? Ojo ahí. ¿Estos cómo los vamos a pesquisar? Los pacientes empiezan con una hematuria, le hacen una cistoscopía y el urólogo les hace un raspado, ¿ya? Y ahí salen estas lesiones que ahí se diagnostican. Cuando hay un carcinoma urotelial papilar de bajo grado, en general le dan unos tratamientos localizados de quimio intravesical y además les hacen un seguimiento estricto. Después tenemos el carcinoma urotelial papilar de alto grado, que son aquellos que tienen ya mayor pleomorfismo, van a tener un mayor número de mitosis que el anterior y recurren, sí tienen cierto porcentaje de recurrencia, pero progresan mucho más a un carcinoma urotelial invasor, así que hay que tener ojo ahí. Estos tumores, tanto los de bajo como de alto grado, tienden a ser multifocales. Ven acá, miren todas estas lesiones. Entonces hay algunos que pueden ser de bajo, otros de alto grado. Y en la histología, a diferencia de la anterior, también, o sea, a semejanza estamos viendo este eje fibroconectivo vascularizado, pero estamos viendo que tiene un mucho mayor pleomorfismo celular, con eh, mayor cantidad de células, la cromatina mucho más abierta, con nucleolos prominentes y además fácilmente vemos una mitosis, por ejemplo, ¿ya? Acá también estamos viendo que ya está mucho más celular, más disgregada las células y la mayor parte de los carcinomas uroteliales papilares son no invasivos al momento del diagnóstico y es importante que ustedes sepan que en un carcinoma urotelial es muy importante el grado de profundidad y es lo que nos pregunta el urólogo, ¿ya? Porque si es que existe compromiso del detrusor, que es el músculo de la vejiga, ya y tenemos una lesión de alto grado, esa sería una indicación perdón, de cistectomía, o sea, de sacar la vejiga. En cambio, en los otros casos, cuando no hay invasión, principalmente cuando son de bajo grado, los pacientes se les hace un seguimiento estricto con extirpación de todas sus posibles recurrencias. Como les había mencionado, el papiloma puede no recurrir ni progresar, pero los pacientes que tienen carcinomas uroteliales papilares no invasivos de bajo grado tienden a recurrir más que a progresar. En cambio, los de alto grado no invasivos tienden a recurrir un poco menos que los de bajo grado, pero cuando recurren además progresan a carcinomas invasores de alto grado. En esta tinción tricrómica estamos viendo acá un corte transversal de vejiga y estamos viendo, esta es la neoplasia, y vean cómo infiltra de manera transmural esto rosado del músculo. Este es otro caso de un carcinoma urotelial, vean cómo está invadiendo acá la lámina propia. ¿Ven? Acá también estamos viendo esta neoplasia maligna de estirpe epitelial que está infiltrando la lámina propia. Más fotos de lo mismo. Acá está el epitelio revestimiento y esta membrana basal ya está con una disrupción porque esta neoplasia maligna traspasó ahí a la lámina propia. Y acá estamos viendo células discoesivas que comprometen el músculo. Entonces, cuando tenemos un urotelio normal, pueden tener mutaciones en distintas localizaciones y cuando se van por esta vía de la hiperplasia urotelial, pues van hacia el carcinoma urotelial de bajo grado con múltiples recurrencias, ¿ya? Pero cuando tienen unas mutaciones en el P53 principalmente, ya esta displasia o aparece de nuevo el carcinoma in situ que progresa a un carcinoma de alto grado no invasivo y posteriormente a uno invasivo, ya que es capaz de generar las metástasis. Ahora, un cierto porcentaje de los de bajo grado en su recurrencia, que es menor,
puede progresar a uno de alto grado y por ahí seguir la vía hasta el infiltrado. Como les había mencionado, en los órganos tubulares, el T ya no es por tamaño, sino por progresión de la infiltración en las capas, ¿ya? Entonces tenemos el T1, que es, bueno, el TIS es el in situ o TA papilar no invasivo. Y el T1 en adelante ya invade, o sea, el T1 invadió la lámina propia, acá el T2 cuando ya compromete el detrusor, el T3 cuando compromete el tejido perivesical y el T4 cuando ya está adherido a otros órganos, porque piensen que estos tumores pueden perforar la vejiga y comprometer próstata, útero, vagina, pared pélvica, etc. Y esto es un esquema con las distintas capas de la vejiga, como un T1 compromete ahí, ven la lámina propia, el T2 cuando compromete el músculo detrusor, el T3 cuando ya existe compromiso del tejido adiposo perivesical, ¿cierto? T4 cuando compromete otros órganos, cuando es la próstata, por ejemplo, la adherida. Esta es una macroscopía de una vejiga y nos está mostrando cómo nosotros las procesamos. Piensen que en el fondo nos mandan esto a biopsia rápida. ¿Para qué? Para que le informemos al urólogo esto, cómo está el borde quirúrgico en el uréter, en los ureteres y en la uretra, porque si es así, después pueden hacer una neovejiga, ¿cierto? Con unos nuevos márgenes. Y si está positivo en la biopsia rápida, tienen que cortar un poco más de ureter para que tratar de tener borde negativo. Y después cuando nosotros tenemos la vejiga, hacemos distintos estudios y distintos cortes para poder avanzar en el diagnóstico. Acá estamos viendo las fotos que ya les mostré de estas lesiones polipoideas, granulares, eosinófilas. Ven acá lo mismo levantado. Así se ven. Esas papilas en la macroscopía se ven granulares eosinófilas. Lo más importante es el estadio, que es el principal factor predictor de sobrevida, ya si es que existe o no compromiso de la capa muscular del detrusor. Y empeora el compromiso cuando tienen extensión a tejido perivesical, ¿ya? También es importante saber cómo están los ganglios porque también es un peor pronóstico y el grado nos ayuda a predecir más o menos la invasión porque en general los tumores de bajo grado son superficiales, en cambio los de alto grado pueden asociarse a focos invasivos. Eh, bueno, es mejor tener, mientras más joven es mejor, menos invasivo, pero tiene a tener más recurrencia en el tiempo. La localización, el cuello y la cúpula tienen peor pronóstico porque tiene mayor red de linfáticos. La invasión vascular determina mayor riesgo de recurrencia. Que tengan mutado el P53, que es una proteína dentro de las cascadas de la apoptosis, ¿cierto? Va a producir una progresión, un indicador de progresión tumoral y existen otros como el receptor de factor de desarrollo epidérmico, que es GFR, que está relacionado con las lesiones de alto grado. Entonces, ¿qué es importante en un informe anatomopatológico? Bueno, primero decir el grado histológico según la JU, si es de bajo o alto grado, si es que forma o no papila, o sea, si es un carcinoma urotelial papilar o es sólido, la profundidad de invasión, o sea, si compromete la lámina propia, el detrusor, si es que hay músculo, porque piensen que el primer abordaje es con estos raspados que hacen de las lesiones en la vejiga. Después nosotros decimos si es que hay o no cáncer, el grado, si es que compromete el detrusor, y si es que es así, van a determinar en los de bajo grado, invasores superficiales de la lámina propia, también les hacen solamente la resección y seguimiento más la quimio intravesical, o si el tumor ya es mucho más avanzado, eh, si es que el tumor ya es mucho más avanzado, van a determinar hacer una cistectomía, ¿ya? Bueno, también a los clínicos les interesa para tomar decisiones si es que observamos invasión en linfovascular, si es que hay cambios en la mucosa adyacente y poder etapificar. ¿Qué es importante que ustedes retengan de esta clase para la muestra? ¿Ya? La muestra es importante determinar que vaya
muscular propia, o sea, músculo detrusor. Cuando hagan el raspado del tumor, ojalá en un frasquito aparte, en un frasco colocar el tumor y en el otro tumor, en otro frasco colocar este músculo, porque es importante para tomar decisiones saber si es que el músculo está positivo o no. Tratar de no usar mucho electrocauterio porque es difícil después poder ver la atipia citológica, ¿ya? Tratar de incluir mucosa normal, enviar en frascos separados y rotulados en forma adecuada y enviar los antecedentes necesarios. ¿Dudas hasta ahora, chicos? Ya, el otro es el carcinoma urotelial de la pelvis renal, que es un tumor que es del riñón, pero que tiene el tipo histológico del carcinoma de la vejiga, ¿ya? Porque es en la pelvis renal. Es mucho menos frecuente, ven que es un 5 a 10% de todos los tumores renales, aparece en adultos en la pelvis renal y estas lesiones van desde papilomas hasta carcinomas. Debutan por hematuria u obstrucción renal, infecciones a repetición, y estos tumores pueden ser múltiples o y estar asociados también a que sean de vejiga, porque los carcinomas uroteliales tienden a ser multifocales. Sus factores de riesgo son los mismos, pero es que es importante que al diagnóstico la mayor parte son invasores y más profundos. ¿Por qué? Porque el espesor de la pelvis renal es muy delgada y de los uréter lo mismo, ¿ya? Son pacientes que son de mayor edad y acá estamos viendo acá, por ejemplo, la pelvis renal. Vean esta lesión granular que está rellenando la pelvis renal. Acá también está acá abajo. Y estamos viendo esta lesión que se proyecta como papilas en la pelvis renal. Este es el riñón normal. Acá también estamos viendo el riñón abierto como libro y acá una macroscopía que es totalmente diferente al carcinoma renal de células claras porque no es dorado, no es de borde expansivo, sino que es granular. ¿Ven? Rosadito granular. También pueden estar a nivel del uréter, como les dije, pueden tener tumores acá en la pelvis, comprometiendo el músculo del uréter de la pelvis, y acá estamos con también otra masa urotelial. Acá el tumor renal se metió al riñón, el carcinoma urotelial. Vean acá cómo está el epitelio de revestimiento de la pelvis, y acá está esta gran lesión exofítica que está obstruyendo el lumen. Acá lo mismo, en la pelvis renal, vean lo delgada que es. Entonces es fácil para este tumor ya ser transmural con poco esfuerzo, por eso también tienen peor pronóstico, ¿ya? El TNM, como sabemos, como es un órgano tubular, la pelvis y el uréter, lo importante es ver el compromiso de las estructuras para ver el grado de avance, y en general estos tumores de uroteliales tienden a tener más ganglios positivos. Acá estamos viendo otro uréter con una lesión endoluminal que también afecta y produce un efecto de masa y de obstrucción. ¿Ven del lumen? Si invaden la pared muscular, suelen tener una sobrevida muy mala, ven en menos del 50% ya en tumores PT2 o PT3. Entonces, ahí han visto distintos tipos histológicos de tumores renales. Esta clase es más corta que otras, pero en verdad esos son como los ítems principales de esta clase: la patología inflamatoria renal, la neoplasia renal más frecuente, que es el carcinoma de células claras, los diagnósticos de lesiones benignas. Y respecto al cáncer de vejiga, ya hablamos del carcinoma urotelial con todas sus lesiones, con todos los tipos no invasivos, el invasivo, el factor pronóstico más importante, y de eso nos colgamos para hablar del carcinoma renal de la pelvis renal, porque si bien está imagenológicamente más asociado al riñón, pero es del sistema excretor y entonces es del mismo tipo urotelial que el de la vejiga. ¿Alguna duda, chicos? Profe, si ¿Mm? era de alto grado, el tratamiento era quirúrgico, ¿no? No necesariamente, porque Ah, cuando es ya. de alto grado pero no ha invadido, Ujú, piensa que en el fondo esa operación es importante. claro. Y si Entonces, fuera, ajá, cuando no ha invadido, lo siguen, tiene un seguimiento como mucho más frecuente.
Ah, ya. porque Y lo no es mismo, fácil sacarle la vejiga a un paciente, o sea, le claro. hacen una neovejiga con el ilion, o sea, en general se tiende a retrasar lo máximo esa cirugía.